Hacía 2 semanas que Lorenzo se hallaba ausente del palacio. Miguel Ángel estaba sentado, solo, en su dormitorio, cuando oyó voces en el corredor. Un rayo había caído en el faro del tejado del Duomo y en el palacio de los Medici. Toda la población se echó a la calle para contemplar los destrozos. Al día siguiente, Savonarola aprovechó aquella oportunidad para predicar un sermón en el que presagió calamidades tales como la destrucción por invasión, un terremoto, grandes incendios e inundaciones. Y Miguel Ángel se hallaba escuchándolo entre la compacta multitud. Aquella noche le llegó un rumor al palacio. Le fue llevado por el paje del secretario de Lorenzo. En lugar de mejorar, Lorenzo empeoraba. Se había enviado a buscar un nuevo médico, Lázaro de Pavia, que administró al paciente una mezcla de diamantes y perlas pulverizados. Pero aquella medicina, hasta entonces infalible, no dio resultado. Miguel Ángel paseó por los corredores toda la noche, terriblemente apenado. Piero se había ido ya a Carelli, llevándose consigo a Contesina y a Giuliano. Al amanecer, incapaz de resistir por más tiempo, corrió a las cuadras, ensilló un caballo y partió al galope hacia la hermosa villa de Lorenzo. Dio un rodeo por los límites más lejanos de la finca, se deslizó por el hueco de un muro y entró en uno de los patios posteriores. De la cocina le llegó un prolongado y triste lamento. Ascendió silenciosamente por la ancha escalera y al llegar arriba dobló a la izquierda, quedándose un instante indeciso ante el dormitorio de Lorenzo. Luego empuñó el pesado picaporte labrado. En un extremo de la habitación vio a Lorenzo en su alto lecho, acomodado con numerosas almohadas tras la espalda. El doctor Pierre Leoni le estaba practicando una sangría brazo. Miguel Ángel se deslizó tras la pesada cortina que cubría la puerta en el momento en que el confesor de Lorenzo hacía una señal al médico para que suspendiese la sangría y alejase a todos del lecho. Después confesó a Lorenzo y le dio la absolución. Miguel Ángel permaneció inmóvil cuando Pico y Policiano volvieron al lado de Lorenzo. Al cabo de unos segundos, el enfermo pedía con voz débil que llamaran a Piero, que estaba en la biblioteca. Llegó el hijo, baja la cabeza. Humilde ante la inminencia de la muerte, los servidores abandonaron la habitación y Lorenzo comenzó a hablar. «Piero, hijo mío», dijo, «ahora tendrás la misma autoridad que yo he tenido en el Estado, pero como Florencia es una república, tienes que comprender que hay en ella numerosas cabezas dirigentes. A veces no te será posible agradar a todos. Persigue siempre la conducta que te prescriba la más absoluta integridad. Consulta los intereses de toda la comunidad más que la satisfacción para una parte de ella. Si así lo haces, protegerás a Florencia y a los Medici». Piero besó a su padre en la frente. Se produjo un apresurado movimiento procedente de la habitación continua y Savonarola pasó al lado de Miguel Ángel, tan cerca que podía haberlo tomado de un brazo. El monje se acercó a Lorenzo, echó hacia atrás la capucha de su hábito para que el morimundo pudiera verle el rostro y preguntó: «¿Deseaba verme, Lorenzo de Medici?» «Sí, fra Savonarola, deseo morir en paz con todos los hombres». «Entonces lo exhorto a mantener su fe. Siempre la ha mantenido firmemente. Si sigue viviendo, lo exhorto a que cambie de vida». «Así lo haré, padre, y finalmente le pido que soporte la muerte si es necesario con fortaleza». «Nada me agradaría más», respondió Lorenzo con voz cada vez más débil. «Deme su bendición, padre, antes de irse». Savonarola bajó la cabeza y recitó una oración que Lorenzo repitió con él. Luego el monje se puso la capucha, lo bendijo y se fue. Lorenzo mandó llamar a la servidumbre y,
Cuando ésta se hallaba alrededor del lecho, se despidió de todos, pidiéndoles perdón por cualquier cosa en que los hubiera ofendido. Miguel Ángel libraba una terrible lucha consigo mismo, que quería apartar la pesada cortina y correr al lado de Lorenzo para decirle: yo también lo he amado. Adiós. Pero no había sido llamado allí, era un intruso. Por lo tanto, hundió el rostro en el terciopelo. En ese mismo instante, Lorenzo se desplomaba sobre las almohadas. El doctor Leoni se inclinó sobre el lecho, cerró los ojos del muerto y lo cubrió con la sábana. Miguel Ángel se deslizó sin ser visto, bajó corriendo las escaleras y salió al huerto. Se preguntaba cómo era posible que a los demás les fuese tan fácil llorar. Sus lágrimas le hacían arder los ojos mientras avanzaba inciertamente, pero no brotaban. Lorenzo había muerto. ¿Cómo es posible que aquel gran espíritu, cerebro y talento tan llenos de vida y fuerza, solo unos meses antes se hubiera apagado para siempre? ¿Por qué razón había llamado a Savonarola, su juramentado destructor, para brindarle la satisfacción final de ver que sus amenazas y predicciones se cumplían? Ahora toda Florencia diría que Savonarola había vencido a Lorenzo y que tenía que ser voluntad de Dios que ello hubiese ocurrido tan rápido y fácilmente. Se sentó en el extremo más lejano del jardín. Su mundo se había derrumbado. Con Lorenzo acababa de perder a su mejor amigo, el que había ocupado el lugar de su devoción y cariño que debería haberle correspondido a Ludovico Buonarroti. Al cabo de unos minutos se puso de pie. Tenía la boca seca. Volvió lentamente al palacio. En el camino llegó junto a un pozo. Dejó caer el balde y miró hacia adentro para ver cómo se llenaba. Allí abajo, tendido boca arriba, estaba un hombre, paralizado de terror. Miguel Ángel reconoció aquel rostro. Era el doctor León. Se había suicidado. Ahogó el grito que pugnaba por salir de su garganta y se alejó a todo correr hasta que cayó extenuado. Y entonces acudieron para aliviar las lágrimas que llenaron sus ojos.